Buenas tardes. Ahora vamos a conversar ya sobre propiamente el desarrollo y los escenarios de la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos se desarrolló entre 1939 y 1945. Respondemos a los mismos objetivos de aprendizaje. Los estudiantes deberán explicar las razones por las cuales durante la primera mitad del siglo XX, se desarrollaron dos guerras a escala global, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Identificar las connotaciones territoriales y geopolíticas que representaron los conflictos bélicos de escala global durante la primera mitad del siglo XX, principalmente cómo cambiaron y cómo se fueron modificando algunos países en Europa y en el Pacífico, por ahí alrededor en el Asia-Pacífico. Debemos recordar que en esta Segunda Guerra tenemos dos grandes bloques que se enfrentan. Por un lado, las denominadas potencias del eje, Alemania, la Alemania nazi, Italia y Japón como principales aliados, y por otro lado, el equipo de aliados, ¿verdad? Los denominados aliados, Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos, que se incorpora, como vamos a ver, luego de la invasión a Pearl Harbor, del ataque a Pearl Harbor también. Podemos repasar, porque la historia siempre está conformada por personas. Nunca olvidemos que finalmente la historia la hacen las personas. Los países son los que juegan, ponen, pero son los líderes y las personas las que lideran, por supuesto. Entonces, en el lado del eje tenemos los tres grandes líderes, por supuesto, de Alemania, Italia y Japón. De Alemania, Adolfo Hitler, el dictador, Benito Mussolini en Italia y el emperador Hirohito, y Japón era un imperio, ¿verdad? Monárquico en Japón. Mientras que las democracias y los aliados, era en Estados Unidos Roosevelt, el presidente Roosevelt, en Inglaterra el primer ministro Winston Churchill, Charles de Gaulle, que fue el que lideró la resistencia francesa, luego él es presidente de Francia, pero luego en la Segunda Guerra él es el que lidera la resistencia, era un general francés, y Joseph Stalin, que es el dictador, no sé si presidente o dictador, que dominaba en Rusia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No todas son democracias, ¿verdad? Aquí eran democracias de Estados Unidos, Inglaterra y bueno, Francia, ¿verdad? Mientras que Rusia sabemos que era más bien una dictadura, un régimen totalitario, y en eso más bien se acercaba un poco a Italia y a Alemania. Lo cierto es que finalmente sí se configuran los. Vamos a hablar sobre todo de cuatro escenarios de la Segunda Guerra Mundial: el frente oriental, el frente occidental, el escenario en los Balcanes y el norte de África, y la guerra en el Pacífico, principalmente con Japón. Antes es importante ver la amenaza que realmente se había convertido Alemania, principalmente en el centro de Europa. Prácticamente Alemania había, bueno, con el pacto Ribbentrop-Molotov, había ya tomado Polonia, la mitad de Polonia, la otra mitad había sido tomada por los nazis, perdón, por los rusos. Alemania había tomado la primera mitad, pero también, bueno, había sido aliado con Italia, los Países Bajos, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, los países nórdicos, Noruega. Finlandia más bien había sido atacado por el Imperio Ruso. Los Balcanes, toda esa zona. Prácticamente todo el centro de Europa estaba dominada por Alemania. Pero vamos a ver un poquito mejor finalmente de qué se trataba el Imperio Alemán. Prácticamente toda Europa, ¿verdad? Le quitamos España, pero España estaba gobernada por Franco, que era un aliado político de Hitler, ¿verdad? Y el resto, Suecia se había declarado neutral, Turquía se había declarado neutral y solo le faltaba a Alemania dominar Inglaterra y Irlanda, ¿verdad? Que fue lo que no pudo finalmente, por supuesto Rusia. Vamos a empezar a hablar del frente occidental. Ya para 1940, la Alemania nazi controlaba todos los Países Bajos, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca. También había logrado dominar Francia, Noruega. Francia, gracias a un movimiento rápido, con un estilo de guerra muy rápido, que en alemán se llama como Blitzkrieg, algo así, que significa una guerra rápida con unos carros rápidos y una infantería mecanizada, un ejército muy rápido, que Hitler metió a Francia a través de Bélgica
y logró dominar rápidamente Francia. Hay una parte que la dejó bajo un régimen que se llamaba el régimen de Vichy, pero era dominado totalmente, era una farsa porque estaba toda Francia dominada por Alemania. Eh, la resistencia francesa tiene que ser manejada de Inglaterra porque ya no tienen dominio en Francia, ya no tienen territorio en Francia. Y se presenta lo que se llama la batalla de Inglaterra, que es una batalla aérea caracterizada por constantes ataques de Alemania a Inglaterra buscando que se rindieran, ataques aéreos a través de la Fuerza Aérea Alemana, bombardeos y ataques a Londres, a Manchester, a todas las ciudades de Inglaterra, buscando la rendición de Inglaterra, que nunca se da, los ingleses resisten, se defienden y contraatacan un poco también con su Fuerza Aérea, pero sobre todo se defienden y resisten. Pero ya para junio de 1994, ya con el apoyo de Estados Unidos, los aliados vuelven a Europa y desembarcan en el día D, el famoso día D, que es en junio de 1994. Se dice que es la operación militar más grande de la historia, ¿verdad? Resultó muy exitoso, tanto que vuelven a Europa y de hecho ese mismo año logran liberar París y toman rumbo a Berlín a derrocar a Hitler y a dominar Alemania. Alemania logra lanzar una contraofensiva en la denominada Batalla de las Ardenas en 1944, pero fracasa en esa contraofensiva y los aliados continúan su camino hacia Berlín. Eso es en el frente occidental. Primero dominio alemán y un ataque hacia Inglaterra en la batalla de Inglaterra y luego a partir del desembarco de Normandía el regreso de los aliados con el apoyo de Estados Unidos hasta llegar a Berlín. El frente, estas son imágenes de la denominada batalla de Inglaterra, que es sobre todo una batalla aérea. Esto es una imagen de desembarco en Normandía, fueron conformadas más de 130.000 soldados, es la operación militar más grande de toda la historia de Estados Unidos, que desembarcaron en las denominadas Playa Utah y Omaha, del Reino Unido en las denominadas Playa Gold y Sword, y también soldados canadienses. Eh, Entraron ahí en Normandía, que queda en Francia, y a partir de ahí lograron dominar Francia. Fue un desembarco muy grande. Y algunas fotos famosas de la batalla de Ardenas, que fue una batalla caracterizada por el poder de los tanques, los famosos tanques alemanes, y también los tanques y los carros blindados y todo el ejército movilizado, la infantería de Estados Unidos fueron que se enfrentaron ahí. El frente oriental, recordar que inicialmente Rusia tenía un pacto de agresión con Alemania. Sin embargo, Alemania lo viola en 1941 en la Operación Barbarroja y buscando el petróleo del Cáucaso y dominar Moscú, siempre con deseos expansionistas de Hitler, atacan Rusia. Y Rusia entonces en defensa pasa a formar parte de las potencias aliadas. Alemania logra penetrar bastante en Rusia, pero no logra dominar Moscú porque el ejército ruso logra aplicar una política que se llama de tierra arrasada, es decir, destruir en la retirada que ellos iban haciendo, iban destruyendo todo para que no le quedara ningún recurso, ni ningún alimento, ni nada que le pudiera servir a los alemanes. Y sobre todo llega el invierno y eso complica especialmente el ataque alemán. Los alemanes logran llegar muy cerca de Moscú, pero no toman Moscú, no dominan Moscú. En 1943, más bien en la batalla de Stalingrado, una ciudad muy importante rusa, logran los rusos vencer y a partir de ahí pasan a la ofensiva y casi que directamente, ya a partir de ahí solo con victorias, se dirigen directamente hasta Berlín. Son los primeros en entrar en Berlín en 1945, lo que provoca el suicidio de Hitler y el fin de la guerra en Europa. La batalla de Stalingrado es una batalla famosa por la gran cantidad de pérdidas y por la dura defensa, por el duro ataque alemán y la más dura defensa rusa. Sobre eso se han hecho hasta películas del heroísmo de la defensa de Stalingrado por parte de los rusos. Es una batalla que ganan los rusos porque Alemania no logra dominar Stalingrado. En el escenario que llaman los Balcanes y el norte de África, inicialmente liderado por Italia, pero luego Italia debe tomar refuerzos de Alemania, logran dominar los Balcanes y dominar Grecia. Entonces los alemanes e Italia
logran dominar los Balcanes y llegan hasta Grecia y empiezan a penetrar el norte de África buscando la dominación del Cairo, Egipto, y con eso también tener entrada al petróleo del Oriente Medio. Sin embargo, ya para 1942 los aliados logran derrotar a los alemanes en la batalla del Alamein, y luego los derrotan en Túnez. El famoso general que le llamaban el zorro del desierto, el general alemán Rommel, es derrotado en ambas batallas. Un alemán muy disciplinado, muy famoso, pero pierde la batalla, especialmente contra el general Patton, otro gran general muy famoso también de Estados Unidos. La cosa es que en el norte de África finalmente triunfan los aliados y a partir de ahí ingresan a Italia a través de Sicilia, liberan Roma en 1944 y toman también rumbo hacia Alemania. De manera que por los tres frentes, el frente oriental, el frente occidental y desde Italia el frente sur, ¿verdad? Ya Alemania para 1944 pues había prácticamente perdido la guerra y estaba haciendo más bien defensa de su territorio. Todos los ejércitos entran a Alemania y Hitler se rinde en 1945. El Alamein es en Egipto, es un desierto, no es en Egipto, es en el norte de Europa, en el norte de África, ¿verdad? En el norte de África más bien es un desierto donde se produce la batalla, una batalla también de tanques, los famosos Panzers alemanes contra los tanques de los aliados, y enfrenta la segunda batalla del Alamein al general Patton contra el zorro del desierto, y el general Montgomery, que es otro general inglés muy famoso, muy reconocido, contra el famoso general alemán zorro del desierto, Rommel. Ganan los aliados. La guerra del Pacífico no la debemos olvidar, es un escenario muy importante que se desarrolla especialmente a través de Japón, que era ya un imperio muy poderoso, con un ejército muy poderoso, muy moderno. Había logrado ya controlar varias zonas de Asia, como Tailandia, Birmania, algunas partes de China, Indonesia, toda la parte más pacífica de Asia. Y en 1941 atacaron Pearl Harbor con la intención pues, de meter a Estados Unidos en la guerra y terminar de dominar algunas áreas del Pacífico que también eran dominadas por Estados Unidos. Japón tiene pues algunos éxitos al inicio de la guerra en el Pacífico. Recordemos la toma de las Filipinas y el famoso letrero de MacArthur en sus barcos cuando se retiraba, cuando decía volveremos. Tenía un famoso letrero. Y así regresan. En 1942 Estados Unidos los derrota en la batalla de Midway, una batalla muy importante, donde ya Estados Unidos logra retomar sus bases en el Pacífico y pasar a la ofensiva en 1945 en Iwo Jima y Okinawa. Son triunfos decisivos para el Navy, la Marina de Estados Unidos. Japón no se rinde, a pesar de que ya el avance de Estados Unidos era definitivo, no se rendía. Así que Estados Unidos toma una decisión histórica, que es lanzar las dos bombas atómicas, primero en Hiroshima y después en Nagasaki, para forzar con un gran costo humano, ¿verdad? Un costo humano muy alto en ambas ciudades. Pero finalmente los japoneses se rinden el 2 de septiembre de 1940. Algunas imágenes de Pearl Harbor, la batalla de Midway, famosa por los portaaviones. Es una guerra muy famosa también en el Pacífico por la presencia de grandes portaaviones, son barcos grandes que permiten llevarle fuerza aérea. La guerra termina en 1945, primero en la conferencia de Yalta, donde se reúnen Stalin, Roosevelt y Churchill. Luego hay otra conferencia en Potsdam, con unos primeros acuerdos, como la división de Berlín. Primero acordaron dividir Berlín en 4. Cada uno iba a ser supervisado o administrado por cada una de las potencias triunfadoras. Sin embargo, luego se divide en 2, en Berlín Occidental, que es, digamos, una democracia, la Alemania democrática, ya en la Guerra Fría, y el Berlín Oriental, parte de la Alemania y los países más bien aliados de Rusia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se acuerda eliminar totalmente el nazismo en Alemania y todos sus presencias y todos los vestigios del nazismo, toda la literatura, toda la propaganda, hasta el partido político, todo es eliminado. Casi que se convierte en delito hablar del nazismo en Alemania por lo nefasto de esa ideología. Y de nuevo se ordena a Alemania pagar los costos y devolver las tierras. Otra derrota muy fuerte alemana.
muy fuerte para Alemania. Una cosa importante es que se acuerda también dar un juicio de guerra, un juicio a los criminales de guerra nazis, especialmente por las matanzas en los campos de concentración, un tema que vamos a ver más adelante porque tiene que ver precisamente con el tema de los derechos humanos, con el tema del genocidio, con el impacto, con el asesinato especialmente de 6 millones de judíos. Un genocidio que intentó hacer Hitler sobre el pueblo judío a través de los campos de concentración, tema que vamos a ver y la creación luego de toda la Carta Universal de Derechos Humanos bueno, y las Naciones Unidas y ya de toda la Organización de Naciones Unidas y todo el globalismo y el multilateralismo que surge siempre en búsqueda de la paz, la autonomía de los pueblos y el respeto a los derechos humanos. Después de los horrores que vimos en batallas con las bombas atómicas y en general con el genocidio de los judíos y en general en toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial.